Los invito a abrir la palabra del Señor en el libro de Segunda Crónicas, capítulo número 30, en la página 287. No es mi intención hacer un estudio exhaustivo de este capítulo, pero sí también sacar algunas enseñanzas preciosas y que estas reflexiones nos puedan ayudar a participar luego de los símbolos. Y en primer lugar voy a decir que el rey Ezequías tuvo un buen reinado, y al respecto pensaba cómo hubo reyes muy malos en Israel, en Judá. También hubo profetas malos y también hubo sacerdotes. Y cómo Dios permitió que en diferentes tiempos, si el rey obraba mal, se levante un sacerdote. Si el sacerdote obraba mal, que en este caso el rey pueda tomar la iniciativa de buscar a Dios y hacer las cosas como estaban determinadas en la ley. Y fue así que Ezequías empezó reparando las puertas de la casa de Dios, hizo limpiar el templo de todas las inmundicias que allí había, al punto que una vez que terminaron le dijeron a Ezequías: hemos terminado la limpieza. Pero eso prosiguió. Y en este capítulo 30, Ezequías envió por todo Israel y Judá y escribió letras a Efraín y Manasés que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Y esto era algo que no se había realizado desde mucho tiempo ya, que no se había realizado así desde los tiempos de Salomón, rey de Israel. No había habido cosa tal en Jerusalén. Se había dejado de hacer esta celebración, y aplicándolo directamente a la cena del Señor, la que leemos continuamente en 1 Corintios 11, domingo tras domingo, se reitera esa lectura, es para que nosotros nos demos cuenta de lo importante que es la continuidad en el tiempo de poder realizar este memorial. Y cómo si no se vela, estas cosas se pueden perder. Despacito o de forma brusca, el diablo va a velar y va a andar cual león rugiente buscando devorar. Y que los hijos de Dios no se congreguen, que no asistan, que no se junten en uno. Y este es un caso del pueblo de Israel que perdieron esta celebración. Y dice la palabra acá que no la podían celebrar, en el versículo 3, por cuanto no habían suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo estaba junto en Jerusalén, no había unidad y no había sacerdotes santificados. Y el versículo 5 dice que porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito, ¿no? Qué linda esta frase. No la habían celebrado como lo determinaba la ley, como había sido establecido, y no se habían ajustado a lo que la palabra de Dios establecía. Entonces, ¿qué sentir que tuvo este rey de que lo puedan hacer así? Y entonces envía, dice la primera palabra de este capítulo 30, ¿no? Ezequías envía. Siempre la iniciativa
acerca de toda actividad o reavivamiento es de parte de Dios para la iglesia. Siempre Él envía para que todo aquel que escucha la palabra pueda tomar una decisión. Y el versículo 6 nos muestra que fueron correos con letras de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel, por toda la nación. Dice que fueron desde Beerseba hasta Dan. Y era una invitación preciosa que se hacía. Y al respecto, lo que se escribió en la carta era una invitación a volver. Por eso el versículo 6 ahí en el medio dice: volveos a Jehová, el Dios de Abraham y de Isaac y de Israel, y Él se os volverá a las reliquias que os han quedado de la mano de los reyes de Asiria. Era una invitación a volver, queridos, a poder celebrar algo que se había perdido. Es la invitación que tenemos cada domingo, que volvamos a la casa del Señor para celebrar, pero entendiéndolo, comprendiendo, porque muchos pueden argumentar muchas cosas acerca de la continuidad de los hijos de Dios, ¿no? Todos los domingos, qué fanáticos, y pueden así argumentar. Pero cuando uno lo comprende y cuando uno responde a la invitación, es para encontrarse con el Señor, es para participar de estos símbolos que son puestos en esta mesa y para que nuestro espíritu y nuestra alma puedan ser limpiados, puedan ser santificados y estar a cuenta con el Señor. Si no lo hacemos así, el pecado, la pereza, la desidia, la dejadez van tomando lugar. Y cuando nos queremos dar cuenta, estamos lejos, fríos. Y esta invitación es para volver. Así decía Santiago también, no lo busquen, ¿no? Allegaos a Dios, y Él se allegará a vosotros. Aunque Dios invita y envía, también debe haber una iniciativa en el hecho de volver de todo corazón. Porque va a tener una grande bendición esto. Porque Dios se va a llegar al que se acerca a Él. Y también dice que Dios se volverá. Está esperando amorosamente. Y luego hace una comparación en los versículos 7 y 8 de no ser como los padres, no ser como los hermanos que se rebelaron contra Jehová. Si tenemos esa posibilidad de comparar, bueno, acá la Biblia lo dice, que no seamos como y que no nos endurezcamos, dice el versículo número 8. Esa capacidad que tiene nuestro corazón de endurecerse, en este caso, la cerviz. Esto era mandado por correos. Personas que le daba el rey los rollos y tenían que ir de ciudad en ciudad llevando esta invitación. Y al abrirla se iban a encontrar con esto que acabamos de decir. Y el versículo número 8 dice también: dad la mano a Jehová. Qué preciosa figura, ¿no? Dad la mano, como estableciendo de vuelta una comunión, como un saludo afectuoso, como estableciendo un vínculo nuevamente. Dad la mano a Jehová. Y somos convocados acá para eso también, para estar en comunión con el Señor
por todo lo que vivimos esta semana. Porque la semana pasada también fue una reunión de cena que nos preparó para vivir esta semana. Y hoy necesitamos nuevamente ser alimentados, dar la mano al Señor. ¿Estoy dispuesto a hacerlo? En lo íntimo de mi corazón, dar la mano a Jehová y venid a su santuario, casa de oración, donde voy a poder comprender tantas cosas que el mundo no explica ni puede explicar porque le resultan locura y no las puede discernir, porque no está el Espíritu de Dios en el mundo. Pero venido al santuario de Dios, a la casa, y al abrir la palabra de verdad, tenemos que bajar la cerviz, no endurecerla, y escuchar lo que Dios quiere decirme. Así le pasó al salmista también, cuando dijo, hasta que venido al santuario, entenderé todas las cosas, entenderé mi postrimería y entenderé la postrimería de los demás. Donde Dios nos habla al corazón. Qué invitación, dar la mano a Jehová, venir a su santuario, el cual ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios. Esas tres cosas: volverse, tomar la mano, venir y luego servir a Jehová nuestro Dios, ¿no? Servirle con alegría. Y dice acá el versículo número 10, pasaron pues los correos de ciudad en ciudad. ¿Cómo habrán hecho, no? Con qué rapidez, para que se pueda cumplir esta invitación que se iba a hacer en el mes segundo ¿cómo se llama? Del calendario que tenían ellos. Y tuvieron que ir corriendo, o en caballo, o en el animal que tengan. Y pasaron pues los correos de ciudad en ciudad. Y ahí nombra las tierras en las cuales estaba dividido el reino. Y al leerlo, también debemos decir lo que dice el versículo 9, ¿no? Porque si vuelven a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos, hallarán misericordia delante de los que tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es ¿qué? Clemente y misericordioso, si vosotros os volviereis a Él. No está pidiendo obras portentosas, ¿no? Está pidiendo que volvamos, que nos tornemos al Señor. Está pidiendo que nos acerquemos. Y Él es clemente, es misericordioso, es amplio en perdonar, para que puedan ser efectivos los símbolos que están acá. El pan, mirando lo que el Señor nos amó, cómo se entregó. Y el vino, mostrándonos el Espíritu y nuestros pecados, que puedan ser limpiados con la sangre preciosa de Cristo, de lo cual es figura ese vino. Y dice que lo hicieron así. Preciosa figura también de la evangelización o de la palabra de Dios, que tiene esa capacidad de filtrarse, de entrar, porque había ciudades y ciudades y ciudades, y la palabra entró, llegó, y entró a una ciudad, y entró a una casa, y entró a cada persona de esa casa. La invitación de volverse. Y así
Es el Evangelio, es la palabra. Cuando surge en el corazón el hecho de enviar, ¿sí? Como empieza el capítulo, ¿no? Y envió de forma escrita, de forma verbal, la forma de un tratado. Cuando llega a un alma, ha de tomar una resolución. Y la palabra de Dios corre y es glorificada. La palabra de Dios que no está presa y que la manda Él a beneficio de todos aquellos que la reciben y también para definir los corazones de los que no creen y han de ser rebeldes y que se burlan, porque así dice que cuando pasaron pues los correos, en el versículo 10, de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, ¿qué pasaba ahí? Mas se reían y burlaban de ellos. Este es el primer resultado. Y la Biblia lo demuestra para que no esperemos que todo va a ser precioso, ¿no? Las risas burlonas. ¿Vos crees en eso todavía? ¿Vos pensás ir a la casa de Dios? ¿Vos? Y podemos así decir lo que puede decir alguien que se ríe y que se burla. Y pensaba al respecto cuando el Señor decía, creo que en Proverbios, ¿no? Yo me reiré a la postrer de esos que se ríen ahora del Evangelio Santo del Señor Jesucristo. Pero con todo eso, el versículo 11, hay otros resultados también. Hombres de Aser, de Manasés y Zabulón, se humillaron y vinieron a Jerusalén. Y en Judá también fue la mano de Dios para darles un corazón para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. Queridos, la limpieza continúa y nos dice el versículo número 14 que se levantaron y quitaron altares que había en Jerusalén y quitaron también todos los altares de perfumes y echáronlos en el torrente de Cedrón. Todas aquellas cosas que aún estaban. Y se ve que este torrente era como un río y que descendía, y ahí con los ídolos los tenían que hacer polvo. Todas las estatuas de idolatría que tenían, lo tenían que deshacer y tirarlos en ese torrente, que se los lleve el río. Este torrente también es figura de la limpieza y de la entrega de aquellos que estorba la verdadera adoración a Dios, para que lo podamos triturar con la ayuda del Señor al participar de esta simple reunión, pero que tiene ese propósito también de santificarnos, de limpiarnos, de quitar y de echar lo que estorba y echarlo en ese torrente de Cedrón, hecho polvo, y que no lo tomemos más. El versículo 15 dice, entonces sacrificaron la Pascua. Entonces pudieron hacer esto. El versículo 21, así celebraron. Dice que hubo un inconveniente acá, porque muchos de los que vinieron no estaban santificados, dice el versículo 15. Y los sacerdotes y levitas se santificaron con vergüenza, dice acá, ¿no? Con un pesar en el corazón, la vergüenza
que tenían. Y también nos dice que muchos de la congregación que no estaban santificados, el versículo número 17. Unos no se pudieron limpiar, otros no se pudieron santificar y otros no se pudieron santificar. Y querían participar igualmente de la Pascua. Y esto llegó a oídos de Ezechías, porque, como dijimos al principio, querían hacerlo lo más correcto posible. Lo querían celebrar al modo que estaba escrito, pero algunos no pudieron santificarse, limpiarse y purificarse, ¿no? El versículo 18 dice más, Ezechías oró por ellos, diciendo, Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha percibido su corazón para buscar a Dios. Y esta oración que hace Ezechías es una oración de intercesión. Primero oremos por nosotros, para ver si podemos dar la mano al Señor, venir a su santuario, si le podemos servir. Y luego orar también por la congregación, los hermanos, porque quizás hay alguno que pueda venir no preparado para esta reunión o que está disperso en su corazón, en su mente, pero que quiere llegarse al Señor para participar de los símbolos. Y el Señor es bueno, y no queremos con esto hacer una regla, sino que es una excepción lo que se tuvo acá. Pero sí que acá se repite esta palabra que la usó aquel publicano. Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha percibido su corazón, como oró ese publicano cuando hería su pecho y decía, Dios, sé propicio a mi pecador. Y el Señor va a perdonar y va a pasar por alto, porque tiene el deseo en su corazón esa persona de participar de este memorial. Y como decía la vez pasada el pastor Marco, no hace falta estar bautizado, sino que en lo profundo del corazón Dios lo ve y conoce, cuando hay un deseo genuino, ¿no? Y oyó Jehová a Ezechías y sanó al pueblo. Qué precioso. Y luego entonces de esta gran movida que hubo de sacrificar, dice el versículo 21, así celebraron los hijos de Israel, ¿no? Y en este presente tiempo, queridos, también, a pesar de que ya pasaron tantos siglos, el Señor estableció la cena del Señor, su cena, para que nosotros la celebremos a modo de como está escrito, como la recibió el apóstol Pablo, que dijo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y así después se va a leer, si es que se lee hoy, lo que enseñó el Señor Jesús. Y nosotros celebrarlo. Y no dejar de participar y no dejar de hacer lo que tenemos que hacer delante del Señor, porque es bueno, porque es clemente, porque es misericordioso y porque lo necesitamos, porque lo necesito. Yo lo necesito. Examinarme, a ver si estoy en fe, examinarme a ver si tomo de la mano del Señor para esta semana, porque para mañana lo necesito. No es que se pierda la salvación,
pero sí necesitamos estar en fe. Y celebraron. Y dice acá que al celebrar se ven otros resultados preciosos y en vez de hacerlo 7 días, dice el versículo 23, que fue tan precioso. ¿Cómo termina el versículo 23? Y otros 7 días más. Qué lindo, ¿no? Porque detrás de todos estos hombres está el Espíritu de Dios, avivando, limpiando, examinando, y los resultados se ven, los resultados espirituales, la alegría de sentirse perdonado, la alegría de sentirse restaurado, el gozo que da poder tener comunión con los hermanos, cantar, alabar al Señor, engrandecer su nombre. Y es precioso pensar que toda esta gente lo pudo hacer así, y toda aquella multitud determinó que celebrasen otros 7 días, y celebraron otros 7 días con alegría. Versículo 25. Alegróse pues toda la congregación de Judá. ¿Cuánto tenemos, no? Para gozarnos y alegrarnos en el Señor, por los triunfos de su cruz. Alegría cada vez que conocemos un poquito más de este Salvador, que en principio pegamos un vistazo a ver quién es, pero a medida que le vamos conociendo, se da a conocer su eterno amor que tuvo para con nosotros, ¿no? Porque es un amor eterno. Y terminamos con el versículo 27, levantándose después los sacerdotes y levitas, bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario, al cielo. Qué precioso entonces, como Dios obrando en hombres pecadores, hombres que se habían olvidado, que habían dejado de lado, que dieron la espalda, que endurecieron la cerviz y todo lo que dijimos. Cuando se humillan, dice la palabra acá, la oración llega. Oyó a Ezequías y ahora oye a los sacerdotes que al principio tenían vergüenza. Y la oración llegó a la habitación de su santuario, al cielo. Queridos, en Hechos de los Apóstoles, luego de que los apóstoles Pedro y Juan fueron amenazados, dice, y como hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con confianza. Cuando el Señor oye la oración de su pueblo, cuando el Señor oye la oración individual, cuando el Señor oye la oración colectiva, ha de bendecir, si lo hacemos en plena certidumbre de fe, como enseña el libro de Hebreos también. Y ahora tenemos más que ellos, más que el Antiguo Testamento, porque está presente Cristo y no hace falta ningún ritual, ningún sacrificio, sino humillarnos delante de su persona y pedirle con un corazón sincero que me limpie, que me santifique, que pueda oír su palabra, que pueda tener gozo, porque Cristo ya cumplió todo. Y son excelencias ya la que tiene el Señor para con su iglesia. Mucho más dichosos nosotros, que los ángeles desean mirar estas cosas, ¿no? La multiforme sabiduría de Dios que es notificada por la iglesia. Y entonces ahora vamos a dejar este lugar al pastor Marco
y que nosotros podamos participar de estos símbolos con mucha alegría, y si tenemos vergüenza, bueno, tomar la mano del Señor, que ya dijimos cómo es, y Él nos va a limpiar y nos va a perdonar y va a encaminar nuestros pies. Que el Señor nos bendiga.